en marcha y con los funerales todavía calientes, Isabel Díaz Ayuso acaba de sembrar la polémica, diciendo que el homenaje de Estado que han pactado el presidente socialista Sánchez y el presidente popular Moreno Bonilla, ese homenaje de Estado debe ser acompañado de un funeral de Estado religioso, 1, y en Madrid, 2. Esto es lo que dice Isabel Díaz Ayuso, que a ella no se le ha llamado y que el funeral, no homenaje, el funeral tiene que tener lugar en la Almudena, así. Vamos a proponer pues, este funeral en Madrid en representación de todos. Creo que en la Catedral de la Almudena, por ejemplo, creo que es un lugar donde puede ser realmente bien celebrado. Y luego, pues, otros funerales, otros actos, creo que también va a haber en algunos municipios de Madrid, por algunos de sus vecinos y en otras zonas de España, pues son más que bienvenidos, porque además son actos de consuelo y de cercanía con las familias. La conferencia episcopal, acabamos de contactar con ellos, no saben de qué está hablando Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera se les ha pedido esa posibilidad. 26, 27 de los fallecidos son de Huelva, pero la presidenta pide traer funerales a Madrid y dice esta sí sería la forma de hacerlos de todos. Esto es una crítica también a los suyos. Esto lo han pactado el presidente del gobierno, sí, pero Moreno Bonilla también. Esto lo ha pactado el Partido Popular. En fin, lo que tenemos hoy es algo que chirría y algo que sorprende. Porque montar la polémica sobre homenajes y funerales cuando no la hubo en la Dana en Valencia hoy llama la atención. Ahora la Comunidad de Madrid esta mañana ha destapado esto, en fin. Bueno, esto son ganas de sembrar discordia. Yo no sé por qué tendrían que llamar a Isabel Díaz Ayuso cuando hay un acuerdo entre el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente del Gobierno de España y entiendo que también los reyes de España. Discúlpame un segundo, Esther Muñoz, precisamente sobre el funeral Partido Popular en directo, preguntándoles por funeral de Estado o homenaje de Estado, como ha pactado el propio Moreno Bonilla. De Estado, ¿y qué le parece que Ayuso diga que tiene que ser en Madrid y en la catedral? Gracias, perdone. Bueno, la señora Ayuso no ha dicho que tiene que ser en Madrid como si fuesen excluyentes. La señora Ayuso lo que le ha dicho al Obispado en Madrid es que le gustaría que hubiese una misa funeral en la Catedral de Almudena porque, entre otras cosas, ha habido fallecidos que eran madrileños. No sé a quién le puede parecer mal que haya una misa funeral por el alma de las personas que han perdido la vida. No sé si a alguien le parece mal, a mí ni bien ni mal, es que no entiendo a quién le puede parecer mal. No ha dicho que sea excluyente. Y me parece fenomenal que haya un funeral o que haya un acto de Estado en Huelva y en aquellos sitios, y seguro que en muchos ayuntamientos de personas que han perdido la vida también habrá misas funeral y también habrá actos de homenaje a esas personas. Y eso no quiere decir que se esté en contra de nada. Por lo tanto, a mí, como católica, le diré que me parece bien que haya una misa. Bueno, Isabel Díaz Ayuso sí contrapone una cosa con la otra. Vamos a escucharla de nuevo. El Partido Popular dice, como católica, muy bien. Pero Isabel Díaz Ayuso dice que la misa es lo que los representa a todos, no el homenaje. Dice literalmente esto, una misa para todos, no para los de Madrid, para todos. Vamos a proponer pues, este funeral en Madrid en representación de todos. Creo que en la Catedral de la Almudena, por ejemplo, creo que es un lugar donde puede ser realmente bien celebrado. Y efectivamente dice esto, religioso. En fin, ¿qué tenemos? Sorprendente que con todavía días de luto, con todavía funerales, con todavía entierros en marcha, la polémica política se haya sembrado así y haya dinamitado así. Porque no es la primera y empieza a ser ya una constante la de una líder de Madrid que marca al Partido Popular de España entero. Esto que tenemos hoy, lo de pedir que el funeral sea religioso, que represente a todos, dice, frente al homenaje que ha pactado su compañero Moreno Bonilla, es la última de las posiciones que ella fija para todo el partido. La anterior fue esta, con la polémica de Groenlandia y un Donald Trump acusando y amenazando. La foto y su imagen es la de alinearse con Donald Trump. Y la de la motosierra, cuando el Partido Popular guardaba silencio, Isabel Díaz Ayuso marcaba el camino. Y ese camino era este. Fotografía con motosierra y con Milei, con el eje de Trump. Esta fue la penúltima vez. La motosierra y la fotografía, pero ha habido más.
anterior, cuando se discute genocidio o no de Israel en Gaza y cuando la comunidad internacional coincide en que aquello es un genocidio, Isabel Díaz Ayuso se retrata con el equipo de Israel. Cuando las protestas están parando aquella competición, Isabel Díaz Ayuso se desmarca del Partido Popular. Pero es que hoy tenemos además una más. Isabel Díaz Ayuso, frente a su líder Núñez Feijóo, que pidió cumplir la ley, todos los líderes tienen que cumplir la ley, se niega a cumplir el registro de objetores. Y pese a lo que había dicho Feijóo, garantizaré siempre que cualquier mujer pueda hacerlo con atención médica y conforme a la ley, ella no acepta el listado de objetores. Y dice esto. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Han sido tantas las veces en las que ha marcado posición que está arrastrando al Partido Popular, está liderando al Partido Popular, porque la última, la recuerdan, fue aquella fotografía de los pinganillos y ella levantándose de una reunión en la que decía, ella no iba a estar, pero en la que el líder nacional decía, ningún líder regional se puede, se debe, se tiene que ir. Y no tengo por qué aguantar por el teléfono, por el pinganillo, a otra persona traduciéndome a una persona que estando en la misma casa, en el mismo país, acabamos de vernos 5 minutos antes en el pasillo, pues ahora me tenga que venir con esto. Me parece una farsa. Hay en mi partido y fuera de él distintos estilos, distintas intensidades, pero el mismo objetivo que compartimos, que es cambiar esta situación y cambiar este gobierno. Sí, Chévere, Cristina. Ayuso yo creo que no solo marca el camino a Feijóo, que lo hace y lo viene haciendo desde hace muchos años, sino que también silencia a otros varones del Partido Popular que son incapaces de alzar la voz en algunas cuestiones que dice. Es decir, ¿por qué hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no dice a Ayuso que el funeral en Huelva también representa a todos los españoles, aunque no sea en la Almudena? ¿Por qué Juan Manuel Moreno Bonilla hoy no alza la voz y dice que si la mayoría de los fallecidos en este terrible accidente son de Huelva, lo lógico es que se celebre allí el funeral y no tengan que trasladarse a la capital? Creo que nos llevaríamos una sorpresa sobre el impacto que tienen las palabras, lo que hizo dejar de decir Isabel Díaz Ayuso en el resto de los territorios gobernados por el PP, porque es bastante más limitado. A mí me parece magnífico el acuerdo que ha llegado el Gobierno Central y el Gobierno de la Junta de Andalucía para hacer un homenaje de Estado a las víctimas de este desgraciado accidente en Huelva. Otra cosa, Ayuso no hace funerales, no los convoca, no los desconvoca. Bueno, ha dicho sí. que pedirá un funeral. Yo creo que el funeral de Huelva representa a todos, pero no lo quiero llamar funeral porque es homenaje de Estado, representa a todos. Un funeral es incompatible, ¿no? En Valencia se hizo un funeral religioso en la catedral, que os acordáis que, bueno, Sánchez no fue y mandó a María Jesús Montero en su lugar, sí, pero aquí y luego hubo al año siguiente un homenaje de Estado. No hay ninguna incompatibilidad. Yo me niego a que al final pero ella no organiza el funeral, ha dicho que lo va a proponer. No, ella ha dicho que lo va a proponer y que va a llamar al arzobispo de Madrid. Y aquí el debate no es si se reza o no se reza. Oye, yo entiendo que la gente católica rece. Y me parece muy bien. Yo entiendo que hoy se han celebrado, hoy lo hemos visto, ¿no? Un funeral y un entierro por ceremonia católica en un pueblo de Huelva. Y me parece muy bien. Y además, yo como católico lo digo, rezo por ellos. Pero una cosa es ser católico y otra cosa es un homenaje de Estado que cubra y que represente a todos. No, el homenaje telegráficos, he dicho por telegráficos aquí que nos me parece bien, y me parece bien además el acuerdo entre ambas administraciones. O sea, a mí el homenaje de Estado también me representa. El problema con las palabras de Ayuso no es en que proponga un homenaje o un funeral o lo que sea, es que dice que ese es el que representa a todos. El que representa a todos es el que se va a producir en Andalucía, igual que con la Dana, el que representa a todos es el de Valencia. Y se le podía haber ocurrido también proponer lo que quisiera. El problema está en esas palabras. Pensar que lo que a ella se le ocurre y lo que ella propone es lo que representa a todos, porque eso simplemente es falso. Yo creo que merece la pena preguntarnos el por qué estamos hablando de Ayuso ahora mismo. Es decir, ¿por qué el resto de presidentes de comunidades autónomas no han dicho nada? Lo han aceptado democráticamente porque es una decisión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Porque ella tiene su propia agenda política. Y su propia prensa del régimen, perdón. Bueno, eso, que ya ha empezado a disparar contra Moreno Bonilla. Sí, hombre, porque ya habla de prensa del régimen. Estamos hablando de la es política. Muy interesante ver cómo empiezan a disparar como Moreno Bonilla, como un paniguao, como un sorayista que no sabe confrontar con el gobierno. Bueno, tenemos esto y desde luego
todo esto sepulta lo que está ocurriendo, porque los decibelios de la política desvían el foco de lo que está pasando sobre el terreno. Lo que está pasando sobre el terreno... De consuelo y de cercanía con las familias. Ayuso dice esto debe celebrarse en la Almudena y debe ser religioso. En fin, la polémica con todavía funerales en marcha se acaba de sembrar a esta hora Isabel Díaz Ayuso a punto de llegar a Fitur, donde la polémica política está servida otra vez más por su parte. María Escolar. Muy pendientes aquí desde Fitur de cualquier otro anuncio que avance la presidenta de la Comunidad de Madrid o que dé más explicaciones acerca de esto, porque asegura que a lo largo de la jornada de hoy, de hecho, va a hablar con el Arzobispado de Madrid para buscar una fecha reciente y celebrar ese funeral en la Catedral de la Almudena, porque dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que la mayoría de las víctimas son andaluzas, pero el dolor es de todos y por eso se desmarca de ese funeral de Estado y anuncia que el de Madrid tiene que ser el verdadero homenaje. Ayuso acaba de enviar, está literalmente caliente, salida de la imprenta, al Arzobispado de Madrid, pidiendo esto, escuche, una misa así. Me dirijo a usted para solicitarle que, si lo tiene a bien, se oficie una misa en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena en homenaje a las víctimas del accidente de tren que se produjo en Adamuz el pasado 18 de enero. Al celebrarse en la Almudena representaría un testimonio de condolencias y solidaridad en nombre del conjunto de todos los españoles, no solo de los madrileños, quienes, no me cabe duda, sienten una profunda tristeza por la desgracia de Adamuz. Señor Caldera, ¿y esto? No se entiende muy bien, porque el funeral de Estado correctamente ha sido acordado entre el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía. La mayor parte de las víctimas son de Huelva. Es razonable que haya un funeral de Estado respetando la aconfesionalidad del Estado y, por tanto, lo que tenemos que hacer es respetar el dolor de las víctimas. Tan católicos que se declaran, les citaré el Eclesiastés. Allí se dice que hay un tiempo para llorar, para el espanto, para el dolor, y luego hay otro tiempo para hablar, para edificar y para reír. Ahora es el tiempo del dolor, del espanto y de la congoja que estoy convencido que tenemos todos los españoles. Yo no me puedo quitar de la mente las víctimas y sobre todo esa niña de 6 años, yo tengo un nieto de 6 años, ustedes me entenderán, a la que se encontró sola, la que iba caminando por las vías, que ha perdido a toda su familia. Entonces, en este marco no puede haber unidad. El presidente de Andalucía lo ha demostrado que sí es posible, y el presidente del Gobierno de España. No podemos estar todos con quienes sufren. Nosotros mismos estamos sufriendo. ¿A qué vienen estas actitudes? Javier, yo no lo entiendo, salvo que tenga un interés que, en mi opinión, sería despreciable. ¿Usted cree que esto es politización, instrumentalización? Pues, a ver, yo no quiero echar leña al fuego, pero desde luego es una irrupción en un acuerdo ya adoptado por alguien que tiene una gran representación dentro de su partido, como es el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza y el Gobierno de la Nación, y parece que aquí lo que se pretende es irrumpir para que se ponga el foco sobre esta propuesta. Y cuidado que yo no me niego a que haya funerales de todo tipo, los va a haber por centenares seguramente en España, pero la política de Estado ha sido acordada en estos términos, entre otras cosas, para honrar, además de a las víctimas, a todos aquellos que han trabajado y que han demostrado que los servicios públicos en España funcionan de una manera extraordinaria. Es decir, el país es mejor de lo que algunos dicen, mucho mejor. Ahora mismo es esto, lo que tenemos ahora mismo. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es esta petición de funeral en Madrid. Acaba de decir el PP, bueno, no nos parece mal también. ¿Cómo lo lees? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está instrumentalizando esto, las víctimas ahora? Pues mira, el caso particular de los gobernantes de hoy en día, los gobernantes de estos tiempos que dicen los cursos, estos tiempos líquidos, ante situaciones críticas tienen que elegir o el clic o el Estado, o el clickbait
o el sentido de Estado. Isabel Díaz Ayuso nos sorprendió a todos el lunes pasado eligiendo el Estado y el sentido de Estado, siguiendo la línea oficial de su partido, la moderación, la responsabilidad, la prudencia a la que apelaban tanto el presidente del Gobierno como el presidente de la Junta Andaluza. Pero claro, Javier, es que estaba muy fuera de su zona de confort. La zona de confort de Isabel Díaz Ayuso no es la prudencia, no es la cooperación institucional, no es la lealtad. La zona es la bronca, el lío. Es una adicta al lío, a la bronca y al clic. Y lo que está buscando es clics para que se hable de ella en un momento en el que deberíamos estar hablando de las víctimas, deberíamos estar hablando de la seguridad ferroviaria, deberíamos estar hablando de qué medidas vamos a adoptar para que esto no vuelva a suceder dentro de lo posible, deberíamos estar hablando de inversión ferroviaria, deberíamos estar hablando de los familiares de las víctimas y no de ella, que no es ni protagonista ni pinta nada en una historia tan triste y tan dramática como es esta, donde las víctimas y sus familias merecen un poco más de respeto y sobre todo un poco más de empatía. Javier, un poco más de sentido de Estado, un poco menos de clickbait. Está consiguiendo ahora mismo arrastrar al PP entero, porque acaba de hablar Esther Muñoz, y Esther Muñoz dice: perfecto, como católica aceptamos funeral. Esta es una posición que ha marcado Ayuso sin ni siquiera hablar con la Conferencia Episcopal, porque hemos hablado con el arzobispado aquí. Y dice: no sabemos de esta iniciativa, dispuestos a rezar, por supuesto, pero no conocemos esta iniciativa. Ayuso abre este camino, lo abre sin el PP, pero arrastra al PP porque hoy el Partido Popular ya ha lanzado, esta vez sí, munición. Esther Muñoz. Tras la rueda de prensa de ayer de Óscar Puente, ni tranquilidad, ni certidumbre, ni inversión. Lo único que demostró ayer Puente fue el intento del Gobierno de inhibirse cualquier responsabilidad. No es un accidente que ha ocurrido de repente. Los técnicos y también la oposición llevamos muchos meses preguntando y solo hemos recibido por parte de Óscar Puente exabruptos y por parte de Pedro Sánchez indiferencia. Cristina Cañedo, a esta hora, órdago del Partido Popular lanzado y la respuesta del Gobierno lanzada también. Sí, y el Gobierno lo que dice es que no va a entrar en polémicas y que se va a centrar en la gestión de este accidente y en tratar de descubrir todos los detalles para asumir responsabilidades y ver en qué se puede mejorar, pero a esta hora el Partido Popular insiste, acaba de decir la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, aquí en el Congreso, en que si no piden directamente la dimisión de Óscar Puente porque todavía estamos en esos días de luto oficial, pero sí ha anunciado que han registrado ya una batería de preguntas técnicas sobre el estado de las infraestructuras en nuestro país y que han pedido también la comparecencia urgente de Pedro Sánchez, de Óscar Puente y del presidente de Adif para que den explicaciones aquí en el Congreso de lo que el Partido Popular considera que no es un accidente más. Miseria moral. España lleva varios días en shock. Ha sido dramático, como cualquier accidente de esta naturaleza. Y el ministro responsable, en lugar de dar tranquilidad, de dar certidumbres, ¿no?, ataca a los trabajadores. No sé si alguien tiene otro calificativo que no sea miseria moral. Esto es lo que se dice de Óscar Puente. Óscar Puente ha respondido diciendo: voy a entrar al trapo lo menos posible y por tanto me voy a centrar en lo que en este momento me importa, que es en resolver esto, saber qué es lo que ha pasado, dar respuesta a los problemas. Valoren ustedes si no estamos informando y si no estamos dando la cara. Losada, la tregua se acabó. Bueno, es que el Partido Popular confronta el dilema que lo viene crucificando y que le viene amargando la vida desde el 2023, que es ¿dónde estoy? Me coloco en el lado de un partido de orden conservador, de derechas, que es capaz de hacer una política de adultos, que es capaz de hacer una oposición de adultos, que es capaz de mantener el tono institucional, al tiempo que exige, por supuesto, transparencia, información, que se asuman las responsabilidades que haya que asumir, que se mejoren los servicios que haya que mejorar. Solo faltaría que le pidiéramos a la oposición que dejara de hacer oposición. Nadie le reclama eso al Partido Popular ni a ningún partido de oposición. Lo que se reclama es que se sepa hacer oposición manteniendo el tono institucional y manteniendo el espacio de conversación adulta frente a una situación tan dramática
y tan crítica, frente a una auténtica emergencia nacional, que exige una respuesta a nivel nacional, que exige saber mantener la cooperación, la lealtad, sin perder, desde luego, la capacidad de hacer crítica. Esa es la primera opción. La segunda opción es la que escoge Vox y la que ha escogido siempre la ultraderecha, que es romper cualquier tipo de conversación adulta, refugiarse en el mundo de las fake news, en el mundo de la conspiranoia, en presentarnos frente a un país que es capaz de responder de una manera ejemplar a una situación crítica, presentarnos como un país que es un caos, en lo que nada funciona correctamente, donde todo es corrupción y todo es un desastre. El Partido Popular hasta ahora se había colocado en esta posición desde el lunes. Ahora parece que se dirige una vez más hacia donde está Vox y llega tarde. Esto ya lo hemos visto hacer varias veces en la legislatura. Cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de otros asuntos, acaba siempre yendo a correr a la posición que ha ocupado Vox, pero es que ahí ya está Vox. Es lo que el Partido Popular debería plantearse. En ese sembrar la desconfianza permanente sobre el funcionamiento de los servicios públicos, en ese discurso antipolítico, en esa exageración constante, en esa utilización rastrera de las víctimas y del drama que supone un accidente como este. Ahí ya está Vox, ahí ya no vas a poder competir, ahí ya no tienes espacio. Tu sitio es donde estabas hasta ahora, que es el sitio de la responsabilidad, de lo que el propio Alberto Núñez Feijóo nos ha dicho muchas veces que le gusta practicar, la política para adultos. Bueno, hoy tenemos esto. En cualquier parroquia de España. Lo segundo, que aquí lo que Ayuso intenta es generar discordia, porque ha habido entendimiento entre el presidente de la Junta de Andalucía, el presidente del Gobierno de España y los Reyes para celebrar el funeral de Estado donde más fallecidos hay, en Huelva. Es decir, Isabel Díaz Ayuso no es nadie para tener y querer traer a tantos familiares desde Huelva a Madrid para hacer un funeral que supuestamente es de todos. No se puede politizar todo. Bueno, lo está politizando ella, ¿eh? Ella es la que está politizando. No, sí, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo yo, pero no se puede politizar todo como hace Isabel Díaz Ayuso, llevándolo a un terreno que España es un país aconfesional y los funerales de Estado lo decide el presidente del gobierno, por supuesto, en función de las características de las circunstancias de lo que ha ocurrido, de la tragedia. Ocurrió en el COVID, ocurrió muchas tragedias que están ocurriendo y hay funerales de Estado. Recientemente hubo uno en Valencia, en La Dana. Y esas son decisiones del presidente del gobierno. No se puede politizar todo. Porque uno se pregunta, como ciudadano, ¿cuántas veces ha oído al Partido Popular llevar en las sesiones de control parlamentario de los miércoles el asunto de las infraestructuras? Yo, en los últimos año y medio, solo estoy oyendo hablar de Koldo, de Ábalos, de corrupción, de prostitutas y no sé cuántos más. ¿Cuántas veces ha llevado la pregunta hecho el señor Feijóo a Pedro Sánchez los problemas de infraestructuras que hay en España? Pero está Isabel Díaz Ayuso marcando, primero, un perfil contra Feijóo, que ha pedido moderación a los suyos, y contra Moreno Bonilla, que en caso de sucesión son los dos grandes rivales. Moreno Bonilla es la moderación, Isabel Díaz Ayuso es la confrontación. Está en esta maniobra jugando electoralismo pequeño aquí, porque Isabel Díaz Ayuso ha dicho más. Hoy ha sido ella la que ha cargado contra el gobierno y la que ha marcado posición a un PP que acaban de escuchar. Dice, bueno, como católicos lo que dice Ayuso nos parece bien, pero... Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades. Debemos saber qué ha pasado con este accidente y enfrente lo que tenemos es un gobierno que no invierte, que solo está entregado a ser un rodillo para el independentismo. Es un gobierno que desde que empezó a gobernar hace 8 años, cada situación catastrófica que hemos vivido, siempre tenía la manera, con la prensa de régimen, con campañas furibundas, tenían cómo encalomarle la culpa a alguien. Buscaba siempre culpables, no soluciones. Rico, Alejandra. Bueno, a ver, yo creo que es evidente lo que intenta Ayuso, que es lo que hace siempre, por otro lado, que es enfrentarse al presidente del gobierno y presentarse o ser la parte de la extrema derecha que hay dentro del PP. Ayuso es extrema derecha, que está en el PP y por lo tanto está en ese discurso, ¿no? Que es un discurso de el gobierno desbordado y la culpa ya tiene ella, que es el gobierno, y eso le permite situarse como líder de esa parte y por lo tanto enfrentarse con Moreno Bonilla, ¿no? A ver, es completamente... Va contra el sentido común que el homenaje de Estado fuese en Madrid. La mayor parte de las víctimas son en Huelva y el homenaje a la Dana no se planteó que se hiciese en Madrid, es como de cajón. Pero esto no es homenaje, esto es misa, esto es funeral. Sí. Bueno, aparte luego ya quiere introducir ese elemento, pero
yo quiero añadir otra cuestión. Yo me imagino cómo se sienten hoy las asociaciones de víctimas de familiares de residencias, ¿no? Cuando ven esta preocupación de la señora Ayuso, que compartimos todos, obviamente, por el dolor de los 43 fallecidos. En esta comunidad hubo 7.291 personas que fallecieron en residencias sin recibir atención hospitalaria, y no he visto la preocupación de la señora Ayuso por organizar un homenaje ni laico ni religioso pactado con esas víctimas y para representar a todas las víctimas. Se está politizando esto, se están politizando los muertos. Me